Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios para que Dios obre poderosamente y derrame bendiciones abundantes a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias por obrar, por bendecir, por derramar misericordia, por glorificarte, Señor, en cada uno de nosotros. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú obres poderosamente, Señor, en la vida de cada una de estas personas, Señor, que han hecho petición delante de ti. Que seas tú, Señor, glorificándote en gran manera. Que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno conforme a su necesidad. Y les des tú, Señor, ese milagro que ellos esperan. Ahora te pido, Señor, que tu palabra fluya en los corazones. Que te derrames en misericordia, Señor, y toques los corazones, salves las vidas y añadas, Señor, los que han de ser salvos. Sean acá en sala, Señor, o a través de las páginas sociales, esta palabra preciosa esté llegando a los corazones. Seas tú, Señor, glorificándote en cada uno de ellos. Quédate con nosotros, Señor, y tu Santo Espíritu esté fluyendo en los corazones. Y cada uno reciba, Señor, conforme a su necesidad. En el nombre de Cristo, por quien te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. El libro de Job, capítulo número 36 del libro de Job. Leemos los versos del 5 al 7 y del 11 al 14. Y dice la palabra del Señor: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Verso 11 dice: y si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dichas. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y hoy, esta mañana, queremos considerar algo interesante en la vida humana, como es esa relación del hombre para con Dios. Y más aún, que es mucho más interesante, la relación de Dios para con los hombres. O sea, que veamos la diferencia entre lo que es el hombre honrando a Dios con la diferencia de Dios honrando a los hombres. Y a la luz de esto, hemos denominado el estudio de esta preciosa obra la relación de Dios en la vida humana. Ya lo hemos dicho muchas veces, el ser humano es religioso, muy religioso, a tal grado que
él crea sus propios dioses. Ya lo hagan con imágenes o sin imágenes, el ser humano crea sus propios dioses desde la antigüedad. Y le teme a todo aquello que es supuestamente espiritual, solo que tiene una salvedad. Se lo voy a decir de esa manera: no le teme a Dios. O sea, le puede temer a la oscuridad, le puede temer a aquello que le llaman espanto, que no sé qué son esas cosas, pero espantan a la gente. Le puede temer a cualquier acción o palabra dicha de otros en condenación para otros, pero un temor claro a Dios, el ser humano no lo tiene. En nuestra relación con Dios nos volvemos como educadores de Dios. Otros se vuelven abogados de Dios cuando alguien quiere faltarle al respeto a Dios, pero él mismo le falla, le falta el respeto, lo ignora, lo contrista, en fin, somos una lindura de ser humano. No nos fijamos que nosotros mismos somos irrespetuosos con Dios. Lo hace el mundo, lo hacen los religiosos y lo hacemos nosotros los cristianos. De repente a nosotros como que el chip aquí en la cabeza se nos distorsiona y nosotros empezamos a hacer de las nuestras en contra de Dios. Pero esperamos de Dios que siempre Dios tenga a bien el bendecirnos. Esperamos de Dios que siempre tenga a bien el derramar su misericordia, el derramar de su gracia. Y de eso es lo que trata precisamente este estudio. Eliú, que es el protagonista de este discurso, él hace un análisis de lo que es verdaderamente el ser humano y lleva su argumento mucho más lejos que los otros tres oradores que aparecen en el libro de Job. Él tenía un mayor conocimiento de lo que es verdaderamente la vida espiritual y un mayor conocimiento de lo que verdaderamente es Dios y esa relación de Dios para con nosotros. A tal grado que, por eso, al ver su discurso, nosotros encontramos palabras mucho más elocuentes de lo que nosotros pudieran haber hecho, o encontramos una defensa de Dios que los otros no hicieron. Pero también encontramos que aunque Él se haya esforzado en querer defender a Dios, se haya esforzado en ese conocimiento que él tenía de Dios, su conocimiento no era completo. O sea, nosotros no tenemos el conocimiento completo de Dios. Por eso es necesario que estemos acá todos los días. Todos los días de culto hay una palabra para ti. Todos los días de culto hay algo que es exclusivamente para ti. Cuando no vienes lo desprecias. Dice el verso 2: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. O sea, Eliú está defendiendo a Dios de los ataques de los demás. Pero no se había puesto a pensar él, al igual que nosotros, nunca nos hemos puesto a pensar que nosotros tenemos un conocimiento extremadamente limitado de quién es el Dios de los cielos. Tenemos un conocimiento muy limitado del Dios que supuestamente nosotros conocemos y que nos bendice en todo momento y en todo lugar. Se nos olvida que tenemos un Dios y que tratamos con un Dios que es inmensamente infinito.
Se nos olvida que tratamos con un Dios que es omnisciente. Se nos olvida que tratamos con un Dios que es omnipresente. Está en todo momento y en todo lugar. Está en cualquier parte. Nosotros lo sentimos, lo vivimos, lo disfrutamos. Y el mismo Dios que está aquí, está en este momento 180 grados de la tierra, al otro lado del mundo, igual, en las mismas condiciones. Por eso es que decimos que Él es omnipresente y omnisciente. Y por más que nosotros queramos defenderlo, no tenemos todas las respuestas. Siempre vamos a encontrar limitantes que nos impiden expresarnos de Dios como debe de ser Dios expresado. Limitantes que nos impiden a nosotros disfrutar de esa bendición de Dios como debe de ser disfrutado. En fin, una limitación en nuestro conocimiento, en nuestra vida. Y es el mismo problema que enfrenta la iglesia de hoy día. Por eso es que usted va a ver que en una iglesia pintan a Dios de un modo, en otra iglesia lo pintan de otro. En otra iglesia lo declaran de un modo, en otra iglesia lo declaran de otro. Y en fin, como que no logramos llegar a concordar en lo que verdaderamente es la realidad de nuestro Dios. Es triste, pero aún en medio del área espiritual, donde se supone que todos los pastores debiéramos de tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo vivir, porque un mismo libro es el que nos orienta y un mismo Dios es el que nos guía, un mismo Espíritu Santo es el que nos lleva. Siempre hay divergencia, siempre hay acciones que contrarían las disposiciones entre una iglesia y otra. Y aunque nosotros querramos defender a Dios y nos convirtamos en su abogado, lamentablemente nuestra sabiduría es muy, pero muy limitada en el conocimiento de Dios. Y ya no digamos si diciendo conocer a Dios y diciendo temer a Dios, nuestro testimonio es nulo. Entonces estamos peor. Y de eso encontramos mucho dentro de las congregaciones hoy día. Por eso es que en el verso 13 dice: mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los amare. Porque también de esos hay dentro de las congregaciones. De gente que dice amar a Dios pero aborrece a Dios. De gente que dice tener el cuidado de Dios en su vida, pero sus acciones dicen lo contrario. De gente que dicen amar a Dios por sobre todas las cosas, pero le dan la espalda a Dios en todo momento y en todo lugar. Un sabio pensador decía: yo solo sé que no sé nada. O sea, cuando hablamos de Dios, nosotros nos quedamos cortos. Entonces la mejor manera es humillarnos ante Dios y esperar de Él su sabiduría. Acá vemos a Eliú en el último de los 4 discursos que él da en este libro de Job. En su discurso anterior, Eliú, que era uno de los que salen ahí en defensa, apoyando a Job en algún momento, diciéndole cosas a Job en otro momento. En su discurso anterior, Eliú se dirige a los sapiensales o a los sabios y se dirige a Job. Y se dirige a aquellos que se les desborda la materia gris en sabiduría. Pero en este discurso, o en el discurso que hoy vamos a meditar, Eliú exalta lo que es la grandeza y la soberanía de Dios. O sea, él se encarga de expresar lo que según él es Dios. Se encarga de expresarle a Job y a los sabios quién es Dios para él. Y el contenido básico de Eliú es ese: justificar el comportamiento, el trato, la relación de Dios para la vida humana.
que para muchos usted ve como que no es muy aceptable, aún en la vida cristiana. ¿Cómo es posible que Dios salve a un secuestrador? ¿Cómo es posible que Dios salve a un asesino, a un violador, a un pedófilo, a un pederasta, qué sé yo? Todos aquellos delitos graves que pueden suceder en la vida humana. Pero Dios derrama misericordia y gracia, y todo aquel que abre su corazón delante de Dios y recibe a Cristo como su Salvador, se salva. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Le encontremos lógica o no le encontremos lógica? La misericordia de Dios es expresivamente grande que el ser humano no puede capitalizar. Y Eliú dice esas palabras expresando la relación de Dios para con los hombres. Y en su tesis, él defiende la posición de Dios, en donde hace ver que Dios es Dios y no se parece a nadie, que Dios puede actuar donde quiera, como quiera y a la hora que quiera, y que Dios es soberano, es justo, y que Él puede actuar donde quiera y hacer de la vida de las personas una vida placentera, una vida agradable, una vida bendecida, como también Dios puede hacer del hombre el mayor desastre de su vida. Y Eliú hace ver en su exposición que Dios es únicamente justo y ejecutor, bien en sus juicios o en sus bendiciones, según sean las acciones del hombre, y que el hombre es el principal responsable de su destino. El hombre es el principal responsable de su destino. Para que podamos entender lo que verdaderamente es la relación de Dios en la vida humana, veámoslo a la luz de los detalles, lo que Dios verdaderamente quiere decirnos a través de su palabra. Dice el verso 5 y el verso 6: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría, y no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. O sea, algo que Eliú hace ver en su tesis es el amor de Dios hacia el pecador. Se dice a nivel general que Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Yo creo que de eso podemos dar fe nosotros, que sabiendo que estábamos destituidos de toda gloria de Dios, que sabiendo de que nuestra vida estaba destinada hacia una condenación eterna, Dios en su bondad derrama su misericordia. Cristo en su gracia, Él sube a la cruz del Calvario, paga el precio por cada uno de nosotros para darnos vida y vida en abundancia, porque su amor es especial. O sea, cada uno de nosotros puede dar fe de lo que verdaderamente Dios está obrando en nuestra vida. Y eso es una gran verdad. Una gran verdad, porque Dios no escatimó nada para enviar a su Hijo a pagar el precio por la humanidad. Dice la palabra de Dios que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que el mundo fuese hecho, ya Dios nos había amado con amor sincero, con amor ágape, con amor fraternal.
Es por ello que tú ves que Dios no hace acepción de personas. Dios no desestima a nadie. Para Dios lo mismo es aquel que es intelectual como aquel que no ha estudiado. Para Dios es lo mismo aquel que tiene reales como el que no tiene. Para Dios es lo mismo aquel que tiene talentos o como el que no los tiene. Porque Dios no desestima a nadie. Y con una sola ofrenda nos hizo libres a los que creemos en su nombre. Por eso es que decimos que Él no nos desestima. Ahora, en la lógica humana, os repito, no cabe la idea de que un delincuente consiga el perdón divino. O sea, a nosotros nos cuesta digerir cómo aquel violador de niños, si se arrepiente, pueda encontrar el respaldo y la cobertura de Dios, el perdón de Dios. No cabe en nuestra mente, y eso que somos cristianos. No cabe en nuestra mente aquel que vino y de una forma inmisericordia asesinó a su hermano. Él levantó la mano y le quitó la vida. No cabe en nuestros corazones aquello de que cómo es posible que aquel que le faltó, que violó, que secuestró, que cometió el peor de los pecados, pueda humillarse delante de Dios y recibir de Dios misericordia. Pero la Biblia está llena de ejemplos, y uno de ellos es el de aquel ladrón que estaba en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue condenado a muerte y lo hicieron cargar aquella pesada cruz, lo llevaron al Gólgota y lo pusieron colgado en un madero, clavado en una cruz. A la par estaban dos ladrones. Uno de ellos se burlaba de Cristo, menospreciaba a Cristo, pero el otro abría su corazón y reconocía verdaderamente que él era el que necesitaba pagar las culpas, pero que Cristo no había hecho nada. Las palabras de Cristo fueron: desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre no se bautizó, nunca fue a la iglesia, nunca dio diezmos, nunca dio ofrendas, nunca hizo nada por los demás. Lo único que hizo fue abrir su corazón delante del Rey de la Gloria. ¿Sabe dónde está la dureza humana? Que hay muchos que se consideran que son salvos y no han abierto el corazón a Cristo. Hay muchos que se dicen que se van a ir con el Señor a la eternidad y su corazón ha estado cerrado y bloqueado delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se van a salvar? El Señor le dijo a desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir eso? Que ese hombre fue salvado al instante por la intervención divina. La gracia de Dios cayó sobre él y él fue salvo como muchos de nosotros. Así como ese delincuente recibió salvación, así tú, mi hermano, así tú, mi amigo que me escuchas esta mañana, así tú que me escuchas a través de las páginas sociales, Dios está derramando misericordia y derramándola en abundancia, y el deseo de Él es que tú recibas el perdón y te salves de la ira de Dios. Si una persona se niega a arrepentirse, ese es el caso contrario de los salvos, se niega a arrepentirse de su maldad, se niega a arrepentirse de su pecado, no será perdonado. Y por consiguiente tampoco va a estar en el reino de Dios, sino que lo único que va a conseguir es la condenación eterna. Si el ser humano muere en su pecado si no se arrepiente. Verso 7: no apartará de los justos sus ojos,
Antes bien, con los rayos los pondrá en trono para siempre y será exaltado. O sea, si nosotros leemos los versos del 7 al 12 y del 15 al 16, encontramos varias expresiones que nos muestran lo que es un trato divino de Dios para con nosotros. Dice el verso 7, no apartará de los justos sus ojos. O sea, bendiciones abundantes como esta. Dios tiene sus ojos puestos en ti. O dice el verso 16 en la parte final, te preparará mesa llena de grosura. O sea, para sus hijos. O sea, tal vez tú no te puedas explicar cómo a veces no tienes ni un peso en la bolsa, pero siempre te llueven cosas en tu casa. No puedes entender cómo es que no tienes las comodidades que otros puedan tener, pero en tu vida tú gozas de una cantidad de bendiciones y no te falta nada. Pero es que Dios exalta a los que lo exaltan, dice la palabra. O sea, Él da exaltación a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, a aquellos que abren su corazón, aquellos que están dispuestos delante de Dios para que Dios sea glorificado en la vida de ellos y les bendiga. No apartará de los justos sus ojos hasta la prosperidad en todas las áreas de tu vida. Es la otra expresión de Dios en estos versos. Pero aquí no está hablando de esa falsa doctrina de la prosperidad donde tú por obligación tienes que ser millonario. Nunca vas a ser millonario. Si Dios no te ha llamado para millonario, no lo vas a hacer y mejor. Porque la misma palabra dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y máxime si viene de acá abajo como nosotros. Y empezamos a tener 2 pesos y empezamos a ver de medio lado a todos nuestros hermanos. Yo lo digo así de esta manera, aunque parezca chistoso. Nacos maltratando nacos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se nos eleva el ego, el orgullo, y maltratamos a nuestros hermanos. Y se nos olvida que hemos sido comprados en justo precio en la cruz del Calvario. El libro de las Crónicas, en el capítulo 16, dice una gran promesa y bendición de Dios. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. Los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto delante de Él. Dice el salmista, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire, esto es maravilloso. Ya sabe que nosotros ni orar sabemos. Nosotros decimos un palabrerío que ni nosotros mismos entendemos. Pero el Espíritu Santo empieza a ordenar todo ese palabrerío. Y el oído de Dios allá en los cielos está atento a ese palabrerío y Él ya sabe lo que tú necesitas. Y viene Dios y empieza a derramar misericordia y a bendecirte en todas las áreas de tu vida. Entonces nosotros, como hijos de Dios, exaltados por Dios, ¿qué es lo menos que podemos hacer por Dios? Exaltarlo a Él, honrarlo a Él, bendecirlo a Él, relacionarnos con Él como es debido, como Él espera de nosotros, sin fingimiento y sin hipocresía, delante de Dios, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto delante del Rey. Verso 13 y 14 dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud. Al contrario de los justos, que somos bendecidos, que Dios derrama sus misericordias,
que Dios obra en los corazones, los impíos reciben una condición extremadamente diferente. O sea, de acuerdo a lo que Eliú expone, dice la palabra, acarrean la ira de Dios sobre ellos. Sus almas morirán a corta edad. Y muchos son los que perecen por no estar en la condición o por no tener un corazón dispuesto para Dios. Cuando tú te relacionas con gente que no es acorde a ti, cuando tú tienes amistades que lo único que van a hacer es inyectarte unas cantidades de veneno en tu corazón, tu vida está a punto de fallecer. Cuando tú te relacionas con malas compañías, estás dejando tu juventud, estás dejando tu vida a un lado para seguir los pasos de los demás. Hay dichos que dicen como este: dime con quién andas y yo te voy a decir quién eres. Y el que con lobo se acuesta, aullando amanece. ¿Por qué? Porque las mañas de aquellos se nos pegan a nosotros. Mire, el pecado es alienante. El pecado penetra. El pecado corrompe. El pecado mata. Nosotros como cristianos pues debemos ya de aprender a escoger nuestras amistades, igual que los que como su servidor estamos señalados en el área alcohólica. O sea, yo no tengo de menos a los alcohólicos, pero no me junto con ellos, ni ando con ellos, porque el día que ande con ellos se me van a pegar las mañas otra vez, y cuando venga a sentir el codo lo tengo empinado. Igual es en la vida cristiana también. Si tú andas con impíos, andas con delincuentes y andas con maleantes, ten la plena seguridad que terminarás siendo un maleante. Y que no digamos si andas con un pecador inyectado, terminarás en las mismas condiciones. Y aunque muchos dicen, no, si yo soy fuerte, Dios me ha bendecido, ya Dios me limpió y me purificó, yo no puedo caer en eso. Tarde o temprano está en las mismas condiciones o peor que ellos. No dicen los alcohólicos, yo soy un bebedor social, porque no quieren reconocer su defecto, pero amanecen fondeados en las calles, amanecen todos torcidos y gritando en su casa, faltándole el respeto a todo el mundo y haciendo cosas desagradables y llevando miseria a su hogar. Si yo fumo, dice, solamente cuando estoy estudiando. Los estudiantes ya saben que son una bola de sinvergüenzas, que se esconden para fumar, se esconden para echarse su puro, se esconden para echarse su pastilla, porque según ellos necesitan un aliciente para el estudio. Pero al final, usted los va a ver, terminan drogos. Independientemente de lo que tú justifiques en tu vida, la palabra de Dios dice: alma que pecare, esa morirá. Y no hay vuelta a Dios. Aunque tú te quieras justificar en el pecado te comió, el pecado te absorbió, el pecado mató tu vida. El deseo divino es que tú tengas vida y vida en abundancia. Que tú tengas una vida llena de bendiciones, que vivas feliz y gozoso y en paz para con Dios. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, los seres humanos pierden por su rebeldía, pierden por voluntad propia, pierden por no sujetarse al Señor, y por ello siempre les va a ir mal. Mal. Y de nada les sirve que ellos puedan atesorar todo sobre la tierra si el día de mañana
cuando estemos delante de Dios, Dios va a empezar a poner a unos a su derecha y otros a su izquierda. Empezará a darle a los justos lo que merecen y a los injustos también. Dice el verso 22 y 23 para ir finalizando: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién lo ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Algo interesante que nosotros debemos de saber es que Dios es soberano y Dios es justo. En su relación para con el ser humano, independientemente se condene o no se condene, Dios es justo. Y su soberanía divina tiene que ver con dos cosas. La primera es que tiene que ver con el derecho divino. Tiene que ver con ese derecho divino que Él tiene para gobernarlo todo y que nadie puede decirle nada. Y también tiene que ver con la aplicación de ese derecho en la realidad. Para que me lo entiendan mejor, Él es soberano porque puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Ese es nuestro Dios. Nadie puede decirle a Dios, no hagas esto. Si su deseo es hacerlo, lo va a hacer. Pero sí vamos a entender que su soberanía jamás la va a hacer o la va a ejecutar de una forma inconsecuente o de una forma inconsciente en contra de su naturaleza misma. Él no va a ir jamás en contra de su palabra, ni mucho menos Él va a vituperar la sangre de Cristo. No lo va a hacer, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que nuestro Dios hace es bueno y es justo. Los que somos injustos somos nosotros. Los que la sacamos del estadio, dicen por acá, tienen ese dicho. No sé qué quieren decir con ello, pero la verdad es que los que esquivamos todo y los que metemos las extremidades siempre somos los seres humanos. Sin embargo, Dios ha dado al ser humano la capacidad para tomar sus propias decisiones. Si tú te condenas, no es porque Dios es injusto, es porque tú así lo decidiste. Si tú no eres obediente, es porque tú así lo decidiste. O sea, Dios te dio la capacidad para obedecer y para desobedecer. ¿Se acuerdan de los primeros padres que nosotros tuvimos, Adán y Eva? Dios los creó, Dios los bendijo, Dios derramó misericordia sobre ellos y los puso sobre todo para que se enseñorearan de todo. Y Dios les dio la capacidad para obedecer y para desobedecer. Y los primeros padres eligieron desobedecer, igual como somos nosotros en todos nuestros movimientos. Obedecemos acá, pero pasamos desobedeciendo todo el resto de nuestros días. Entonces somos una lindura de cristianos también, porque en poco o en nada nos deslizamos. Si Dios ha dado la capacidad al hombre para tomar decisiones, para que él mismo decida su destino. Vea, Dios ha dicho esto: todo aquel que reciba a Cristo en su corazón es salvo. Qué difícil es obedecer eso. Pregunto, ¿dónde está la dificultad para obedecer esa preciosa palabra que nos da la vida, nos da el perdón y nos lleva hacia la vida eterna? Yo no le encuentro nada difícil, pero en realidad sí es difícil para los hombres. ¿Por qué?
Porque estamos inclinados al pecado, estamos embarrados en el pecado y el pecado nos atrae, nos jala y nos penetra. Y el hombre decide mejor ir al lado contrario. Y se lo voy a poner en números chiquitos para que tal vez lo entiendan mejor. De 100 personas, uno se salva y los otros 99 se mueren. Porque deciden inclinarse al pecado y deciden inclinarse a todo aquello que es malo en nuestra vida. Les gusta el placer, les gusta el pecado, les gusta ir en contra del sistema de Dios. Por eso es que el hombre elige su propio destino. Y siempre elige ir al mal. El mismo Dios lo dice en su palabra. El hombre va de continuo siempre hacia la maldad. ¿Por qué? Porque somos malos. Porque no somos buenos. Porque no queremos obedecer al Dios de los cielos. Porque no queremos humillarnos delante de Él. Dios ha dado al hombre, como repito, la capacidad para tomar decisiones y él sea artífice de su propio destino. Porque de lo contrario sería acusado de parcialidad o de mentiroso en esa salvación que él mismo promueve y le da al ser humano. También sería acusado de coartar el derecho que él mismo le ha dado a todas las criaturas para decidir sobre ese propio destino. Entonces, si tú eres condenado o eres salvo, Dios te ha puesto en bandeja de plata para que tú tomes una decisión. Todo aquel que abra su corazón delante de Él es salvo. Todo aquel que se humille delante del Señor recibirá salvación y recibirá la vida eterna. Ahora viene la pregunta: ¿cuál es tu elección? ¿Qué eliges? ¿Qué prefieres? ¿Seguir embarrándote en el pecado, viviendo una vida de derrota, una vida de miseria, viviendo de las apariencias? Abrir el corazón a Cristo y decirle a Cristo: aquí estoy, papito lindo, obra en mi vida, reconozco que soy un vil pecador y no puedo hacer nada por salvarme, porque de Dios emana la vida eterna. Amén. Hay acciones de Dios, como repito, que en nuestra lógica pues no tienen como aceptación. Nuestro cerebro como que no las tramita bien, no las atesora bien. Pero las Escrituras manifiestan que los designios de Dios son perfectos. Dios es justo cuando salva a un pecador cuya vida ha sido arrastrada por lo más vil del pecado, pero éste se arrepiente y Dios lo salva. Y también es justo Dios cuando condena al pecador por rechazar a Cristo, cuando no le da salvación al hombre, aunque éste se considere bueno. Por eso es que con esto termino: muchos malos serán perdonados y muchos buenos serán condenados. Muchos malos que abrieron el corazón delante de Cristo tendrán salvación y vida eterna. Y muchos de aquellos que se consideran buenos pero nunca dispusieron su corazón para el Señor se irán al infierno eterno. Si Dios es grande y maravilloso y sublime, que nos protege y nos guarda, ¿por qué lo vamos a evadir? Si Dios derrama de su gracia y de su misericordia sobre cada uno de nosotros, ¿por qué no acogernos a su misericordia? Yo le digo en esta mañana: abracémonos a Cristo. Estamos viviendo momentos difíciles en nuestra vida. Está pronto a sonar la trompeta y la iglesia a ser levantada.
Pero todavía hay oportunidad para ti que no conoces de Cristo. Todavía hay oportunidad para ti que te has derramado en pecado y te has olvidado de Dios. Todavía hay oportunidad para ti para que abras tu corazón delante de Él y recibas de Él misericordia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Yo quiero invitarte en esta